Este es un hecho vergonzoso. Las chicas. No es una cuestión de género. Porque las chicas hay mucho capricho. Las chicas. Estas niñas malcriadas. Estas señoras. Un capricho. Iros a esparragar las 17. Llevan ya un tiempo las chicas con mucho caprichito. Complot. No es una situación de género. Un vestuario. No, pero decirme, un vestuario que haya ido contra su entrenador y el entrenador haya permanecido. No, ahora mismo. A la larga, desde luego. Solo por poner en contexto. Que si fuesen hombres estaríamos diciendo, vaya subnormales y vaya gilipollas la que le están liando a su seleccionador. Bueno, vamos a comprobarlo. No creían, sobre todo los jugadores, en él. Pero es una decisión que había que adoptar. Yo lo decía en su momento, creo que Benítez, en fin, que es mejor reconocer un error que no asumir un fracaso a final de temporada, ¿no? Yo creo que se ha asumido un error para evitar un fracaso. A ver, sí que había que agitar la coctelera, era obligado. Y la solución es la situación Benítez era insostenible y la solución es la adecuada. Había que cortarlo, porque no ha tenido el respeto tampoco de los jugadores, porque no se lo ha ganado desde el primer momento. No se lo ha ganado el primer momento. No ha empatizado, le ha faltado mano izquierda. No, bueno, yo creo que si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer ya. Y yo creo que lo tenía que hacer ya. Creo que los jugadores no le entendían. Que no querían, no le entendían y tampoco entendían el mensaje para jugar. Y es verdad, al final los jugadores desconectaban. Le falta ese acercamiento al jugador. Cintura. Ese puntito de acercamiento. Con un buen jefe tienes una audiencia fantástica en el programa y con un mal jefe tienes una mala audiencia. Vale, vayamos a los acontecimientos. 30 de agosto de 2022. Sale a la luz que hay un enfrentamiento entre el entrenador y las jugadoras. Los rumores indican que las jugadoras habían solicitado reunirse con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, reclamando cambios. Este, tras dar largas en diferentes ocasiones, acaba reuniéndose con las jugadoras y, lejos de atender su solicitud, ratifica al seleccionador en el puesto. 1 de septiembre de 2022. Rueda de prensa por separado del seleccionador y de las jugadoras. Bilda dice sentirse dolido. Que lo que está en el vestuario se queda en el vestuario. Las jugadoras, por su parte, niegan haber exigido la destitución del seleccionador. Hemos transmitido a Jorge, tanto a Jorge como a la federación, el sentir de las jugadoras. Es un malestar general del equipo. Tenemos un grupo que perfectamente podemos lograr grandes títulos. Nosotras transmitimos un mensaje de malestar generalizado. Somos bastantes profesionales en hacer nuestro trabajo. Y el 22 de septiembre de 2022, 12 jugadoras mandan un email a la federación, donde solicitan no ser convocadas hasta que revierta la situación, provocada en connivencia con la federación, que afecta su estado emocional y revierte en su salud. En ese momento, los responsables de la federación no ven conveniente hablar con las futbolistas, para ahondar en la situación, y deciden únicamente hablar con una de las partes, Bilda. Seguidamente redactan un comunicado donde critican a las futbolistas. Les acusan de incumplir la legislación vigente y que, si es necesario, jugarán con las juveniles, añadiendo que únicamente regresarán en un futuro si asumen su error y piden perdón. Curiosamente, una semana antes, las árbitras de la Liga F convocaron una huelga. Ilegal. Donde se ajornó el primer partido en el estreno de la Liga Profesional Femenina, con el perjuicio tanto económico como de imagen que eso implicaba. Contrasta la actitud de comprensión máxima hacia las árbitras con el desprecio máximo también hacia unas jugadoras que reivindican profesionalidad. De hecho, tanto la REF como el CSD no solo apoyaron, sino que provocaron esa huelga. La presidenta de la Liga F lo tiene claro. Pues no hemos podido comenzar los encuentros de los partidos por una incomparecencia del cuarteto arbitral que anunciaban ayer a través de un comunicado la Federación Española. Y voy a ser completamente clara, aquí desde el principio llevamos con una institución que desde el minuto cero ha intentado boicotear esta Liga Profesional de Fútbol Femenino, y por otro lado también estamos muy decepcionados porque ha habido otra institución que lo ha permitido, que es el Consejo Superior de Deportes. Y creemos que han utilizado a las árbitras, que no ha sido nada una cosa puntual. Esta cuestión de las árbitras es que desde la constitución de la Liga Profesional de Fútbol Femenino no me he encontrado más que trabas, y bueno, pues está consintiendo que se boicotee, y al final pues estamos dando una imagen que más que puesta del país está siendo la vergüenza del país. Los daños son tremendamente, los daños económicos que se está generando por la retransmisión de las televisiones, los costes de producción, absolutamente todo. Evidentemente estamos hablando de muchísimo dinero y de muchos miles de euros. La Liga Profesional de Fútbol Femenino lleva 3 meses únicamente, ¿no?, de andadura, pero como digo,
3 meses tortuosos. Lo que está claro es que se está volcando en el fútbol femenino cuestiones que se arrastran del fútbol masculino y que al final siempre hay un protagonista del mismo lado, que es la federación, y bueno, aquí cada uno ya que haga la lectura que considere. Hablando de protagonistas y de lecturas, se ha hecho mucho hincapié preguntando si por parte de las jugadoras era un tema o no meramente deportivo. Pero ¿y si trasladamos esa pregunta a la REF? ¿La federación prioriza los objetivos deportivos en la selección femenina? Bueno, vamos a comprobarlo. Comparación entre dos seleccionadores de la absoluta que coincidieron en el tiempo. Luis Enrique, 4 años en el cargo, con un equipo de autor en pleno cambio generacional, líder indiscutible de la selección, los jugadores están a muerte con él. Semifinalista en la Eurocopa del 2020, subcampeón en la Liga de Naciones. Llega al Mundial y caen en octavos. La prensa considera que es un fracaso. Exigen su dimisión. Se le comunica que deja de ser entrenador de la selección española. Se acabó, se terminó. La federación siempre le va a estar muy agradecida a Luis Enrique, su trabajo hasta el último momento, pero al final en el mundo del fútbol lo que manda son los resultados. Por otro lado, Jorge Vilda, 7 años en el cargo, la generación más brillante de la historia de España. En sus manos parte de las mejores jugadoras del mundo. Las jugadoras no lo sienten como un líder y consideran que el puesto de seleccionador le queda grande. No confían en él. En 7 años no ha conseguido nada destacable. La prensa remete contra las jugadoras y dice que Vilda lo está haciendo muy bien. La federación considera que 7 años sin conseguir nada no son suficientes y le renueva un par de añitos más. Pero al final en el mundo del fútbol lo que manda son los resultados. Ok, una vez confirmado que la federación no prioriza los objetivos deportivos en la selección femenina ni el bienestar de las jugadoras, la pregunta es, ¿qué hay detrás de este amor inquebrantable? Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Para descubrir qué hay detrás de este amor inquebrantable, empezaremos por el principio. Jorge Vilda dio sus primeros pasos como entrenador en el Canillas, un club madrileño de barrio, en el cual estuvo 7 años. En aquel equipo del Canillas casualmente también jugaba Ana Rossell, la actual directora deportiva del Real Madrid femenino, cuyas jugadoras no han secundado la medida de las 15 compañeras. Y del Canillas fue directo a las categorías inferiores de la selección femenina. ¿Y cómo pasa de un equipo de barrio a la selección? De la mano de su padre, Ángel Vilda. Ángel Vilda fue uno de los preparadores físicos más reconocidos de los años 80 y 90. En 2005, aquel hombre que había sido gurú de los más grandes entrenadores se presentó en Las Rozas. Ángel María Villar le hizo un hueco en la sección femenina. Poco a poco, Vilda Senior empezó a conocer los entresijos del sistema clientelar federativo y no tardó en detectar que el nepotismo estaba en plena efervescencia. En cuanto pudo, metió a su hijo, Jorge Vilda, procedente del humilde Canillas. Su padre no tardó en enseñarle las primeras lecciones. Vilda, asambleísta. Un dirigente que conoce bien tanto el sistema como este caso concreto, no titubea a la hora de decir que todos los empleados de la federación que son asambleístas conocen muy bien el sistema clientelar, porque si no, no lo serían. Jorge entró muy joven y sabe que ser asambleísta es más seguro que ser del comité de empresa. El nepotismo y el clientelismo han sido, son y serán señas de identidad de muchas federaciones, hasta que algún gobierno nos dio un golpe encima de la mesa. Pero sigamos con la historia. Jorge Vilda no era la primera vez que coincidía con su padre, puesto que ya lo hizo en el Barcelona, Rayo y Real Madrid como jugador, hasta que colgó las botas por una lesión. En 2013, por sorpresa, se anunció el final del periplo de Ángel Vilda. Habían sido 8 años en los que la buena sintonía inicial con el eterno Quereda se habían roto. Ángel salió en silencio, seguramente para no perjudicar el futuro de su hijo. La verdad de la ruptura la saben los Vilda y Quereda, quien siempre los vio con demasiada ambición. Una persona de confianza de Ángel María Villar explica: Jorge Vilda conocía el malestar en la absoluta femenina y supo aguardar su momento para trabajar en los despachos su posicionamiento, como el relevo natural de Quereda. El tiempo demostró que le salió bien. Otro dirigente de aquella época apunta que Jorge fue la apuesta fácil para la transición de 27 años con Quereda. Había conseguido varios éxitos con las inferiores y el fútbol femenino no le importaba casi a nadie en la federación. A muchos incluso les molestaba dentro de la planta noble, así que fue perfecto para dar un impostado aire de renovación que tranquilizara a las futbolistas. Era solo fachada. En 2015 fue nombrado como seleccionador nacional de la absoluta, tras la destitución de Ignacio Quereda.
En aquel momento a Bilda no le pareció mal que mostráramos nuestro malestar por el trato y métodos del seleccionador. Su silencio de entonces es significativo ahora, recuerda una de nuestras internacionales. 2 años y medio más tarde, el Tribunal de Arbitraje Deportivo cesa al hasta entonces presidente Ángel María Villar. Juan Luis Larrea ocupa el puesto como presidente en funciones. Se convocan elecciones. Larrea es el gran favorito. Bilda es uno de los que le ha dado su palabra de que le votará. Pero, oh sorpresa, sale Rubiales como presidente de la Real Federación de Fútbol. No es el único, pero entre los votos que han cambiado de bando está el de Bilda. Y tachan, un mes después de que Rubiales sea designado como presidente de la REF, Bilda es designado como director técnico deportivo de la sección femenina, convirtiéndose así como máximo responsable de director deportivo de todas las categorías del fútbol femenino, puesto que compatibilizará con el de seleccionador, por lo que desde esa fecha es el encargado de evaluar su propio trabajo. Con su doble cargo, Bilda tenía la responsabilidad sobre un staff del que fue destituida primero Toña Is tras ser campeona de Europa y del mundo sub-17, además de nominada al premio de Best, y de Pedro López, su compañero inicial de viaje desde el Canillas, que también salió tras conquistar el europeo y el mundial sub-20. A Toña y a Pedro siempre los ha visto como amenazas. A Jorge no le gusta que nadie tenga más trascendencia que él. Tarde o temprano lo pagas. Quiere rodearse de profesionales de perfil bajo sin experiencia a los que pueda manejar. Nos cuenta alguien que trabajó cerca del seleccionador femenino. Fuentes de la federación que conocen cómo funciona la selección española de fútbol femenino nos hablan del actual entrenador, del actual seleccionador de la absoluta, Jorge Bilda, en estos términos. Nos dicen que es una persona controladora, déspota, que hace y deshace, que hace la vida imposible a quien le hace sombra. Y estas fuentes nos hablan concretamente de Pedro López y de Toña Is, ex seleccionadores. Nos dicen que hay un rumor extendido aquí en Las Rozas de que en el caso de Toña Is habría sido un caso de acoso laboral. Hemos hablado con Toña Is, no quiere hacer declaraciones. Entendemos que es por esa cláusula de confidencialidad que habría firmado en ese contrato. Fue despedida a principios del 2020. En resumen, Bilda es un seleccionador nacido del sistema clientelar de la red. Padre Ángel le metió y luego le enseñó cómo se tiene que medrar en el entorno federativo. Su cambio de voto a favor de Rubiales no solo le afianzaba su puesto en la absoluta, sino que le daba el poder de toda la sección femenina. El Rubi, muy agradecido él, no le saca de seleccionador petiqui. Y de paso le va genial su voto como asambleísta. Sin duda que no se queda la cosa, pero por ahora ya no puedo con tanto amor. Y para amor, el que recibió Gala León. 8 jugadores se reúnen con Gala León tras acordar proponerle que dimita como seleccionadora. La federación manda un mail diciendo que ratifica absolutamente la situación de la capitana. Es muy llamativo que los 6 o 8 mejores jugadores españoles no vayan a ir, ¿eh? Cuando tú en los equipos de Copa Davis te pasas mucho tiempo en el vestuario con poca ropa. La federación es la gran responsable, usaba Miguel Cardenal, de usar medios públicos de manera ilegal. El equipo no funciona, se echa al entrenador porque no puedes echar a 22 jugadores. Dentro del tenis español pues hay muchos candidatos que han hecho grandes méritos para estar ahí. Espera, que yo me entere. Los jugadores de la selección de tenis con Nadal a la cabeza no quieren a Gala León como seleccionadora. Lo expresan públicamente en diferentes medios. La prensa no solo es que no los considere a ellos chantajistas, sino que arremeten contra ella, la seleccionadora. Entonces, según las portadas, mientras Gala León se dedicaba a echar pulsos a los jugadores, las jugadoras de la selección española de fútbol son unas chantajistas. Ah, bueno, y rebeldes, claro. Hay voces que dicen que son casos diferentes, que no tienen nada que ver. Y yo no puedo más que darle la razón. Que a ella la echaron después de 6 meses y los jugadores ni tan siquiera comprobaron si servía o no, puesto que en ningún momento le dejaron ejercer su cargo. Y Bilda lleva 7 años. ¿Se ha dado cuenta ya Gala de que es un títere o no? Y hablando de títeres, ¿qué posibilidades hay de que Bilda lo sea? Aquello que contó Pablo López, de que hay alguien por encima que le está haciendo las listas y las alineaciones. Bueno, vamos a comprobarlo. Ojo que se viene. Llegados a este punto, me consagro a la reina de las conexiones. Alice, con tu permiso, te cojo prestada la pizarra mágica. Florentino por un lado y Rubiales por otro están en conflicto con Tebas. Esta guerra se resume en 2 palabras, adivina: dinero y poder. Estos enfrentamientos hacen que Florentino se posicione más cerca de Rubiales. Entonces explota el fútbol femenino. Es momento de profesionalizar.
Pero claro, si se profesionaliza, la Liga quiere su trozo de pastel. Florentino no está dispuesto y con Rubiales se maneja todo para que el Real Madrid absorba al CD Tacón. Su presidenta, Ana Rosell, pasa a ser la directora deportiva del Real Madrid. Abramos aquí un hilo sobre el CD Tacón y las condiciones en las que se dio la absorción por parte del Real Madrid. El 21 de julio de 2020 el Real Madrid absorbe al CD Tacón. Pero retrocedamos en el tiempo. 22 de julio de 2019. 14 jugadoras del CD Tacón denunciaron haber estado durante meses sin cobrar nuestras respectivas nóminas. Los únicos cobros recibidos han sido en B. Y no hemos sido dadas de alta de la Seguridad Social cuando nuestro contrato así lo pone. Las 14 futbolistas fueron amenazadas por sus dirigentes, además de engañadas por quien en teoría debía defenderlas, María José López, la abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles, quien se supone que debía defenderlas, y lo único que hizo fue anteponer que Real Madrid y REF tuvieran el equipo femenino que deseaban para hacer frente a la Asociación de Clubes de Fútbol, es decir, a la Liga, e indirectamente a Mediapro, el grupo que tenía los derechos audiovisuales de estos. Sí, en aquel momento, la AFE de Aganzo todavía estaba controlada por Rubiales. María José López, con razón cada vez más detestada por las futbolistas, llegó a un acuerdo con los dirigentes del CD Tacón sin que ni siquiera todas sus futbolistas hubieran cobrado lo que se les adeudaba, y mientras recibían continuas amenazas para que retiraran las denuncias. Una vez que la Asamblea del Real Madrid aprobó su absorción, el mismo club envió con fecha 10 de diciembre una carta a sus jugadoras y exjugadoras para llegar a un acuerdo, es decir, que los responsables del futuro equipo femenino del Real Madrid no solo confirmaron las denuncias a la Inspección de Trabajo, sino que intentaron reducir una multa que, según sus primeros cálculos, podría superar los 200.000 euros. Ese acuerdo era un chanchullo en toda regla. Además, al ser cantidades en bruto y no en neto, serían las futbolistas quienes tendrían que pagarse la seguridad social. También tenían que renunciar a cualquier tipo de reclamación. Y la quinta cláusula decía que este documento era estrictamente confidencial. Lógicamente, pues por parte del Madrid no solo reconocen un fraude, sino que forman parte de él. Que se sepa, una jugadora no solo se negó a firmar esta carta, sino que denunció el caso a la Inspección de Trabajo, donde extrañamente intentaron convencerle para que firmara, algo que no hizo, y de ahí su asombro al ver que no pasaba nada. También pidió ayuda al Consejo Superior de Deportes, la REF e incluso la FIFA, aunque a día de hoy sigue sin respuestas. Vale, una vez que nos hemos puesto al día de la mafia que se esconde detrás de la absorción del Tacón, podemos proseguir. Ahora Florentino tiene en su mano el poder que no tenía sin la representación del Real Madrid en la Liga Iberdrola, que continúa gestionando la red de Rubiales. Pero pasa una cosa, el Madrid necesita un equipo competitivo, hay que fichar. Y el Madrid tiene a Ana Rosell. Aparte de ser directora deportiva del Real Madrid, tiene un puesto en la REF. Y un dato no menor, es amiga de Jorge Vilda, desde la época del Canillas. El Real Madrid es un grande, es normal que haya jugadoras que quieran jugar en tal club, pero a nivel de fútbol femenino no han sido nadie, literal, porque no existía. Si quieres ir a la selección antes, tienes que ir al Real Madrid. Así, sin miramientos ni tapujos, es como la directora deportiva de la sección de fútbol femenino del club, que preside Florentino Pérez, se dirigió a varias futbolistas españolas por las que el equipo blanco estaba interesado. Para confirmarlo, solo hay que echar un repaso a las diferentes jugadoras que hasta ese momento no habían catado selección, o excepcionalmente de forma muy irregular. Es curioso ver cómo en la lista de Vilda para la Eurocopa había 7 jugadoras del Real Madrid por ninguna de la Real Sociedad, equipo que había quedado segunda, y con 2 jugadoras con números muy destacados, Amayur y Nerea, pero ninguna de ellas dos va convocada. Pero si van las atacantes del Real Madrid, ahí están los números. Alexia se lesiona. A pesar de ello, Vilda sigue sin convocar a Nerea. Y tras no poder contar tampoco ni con Salma ni con Jenny, Vilda se siente obligado a convocar a Mayur, que juega tan solo los últimos 20 minutos contra Inglaterra, cuando Vilda ya estaba desesperado. Sin olvidar, eso sí, que la federación se la tenía guardada a la Real Sociedad, por haberse rebelado ante una nueva injusticia de la REF. Mi conclusión para cerrar este esquema de conexiones es que cuando empiezas a remover la mierda te dan ganas de vomitar. Crazy, yes, but not tidy.
De las 15 futbolistas que piden que se ponga de patitas en la calle al seleccionador nacional, aunque sin explicar sus motivos, de las 15, 8 de ellas son del Fútbol Club Barcelona. 8 de 15. Más de la mitad. Curioso, ¿verdad? Si lo piensas bien, tiene sentido. Ellas son jugadoras muy ambiciosas y el club en el que están las tratan como lo que son, grandes profesionales, y las dotan de todos los recursos para que saquen su máximo rendimiento. Cuando todo fluye es más fácil sacar grandes resultados y a la vista está que en su club no les va nada mal. Y hablando de curiosidades, a mí personalmente me resulta mucho más curioso que entre esas 15 no haya ninguna jugadora del Real Madrid. Cuando todas las jugadoras estuvieron en la rueda de prensa respaldando las palabras de las capitanas, hasta que Bilda tiró del clásico "divide y vencerás". Se reunió de forma individual con cada una de las jugadoras y ahí, curiosamente, las jugadoras del Real Madrid recogieron cable al recibir la presión de su club a través del de Bilda. Esto no lo hemos visto nunca en fútbol masculino. Pero en el Club del Atlético de Madrid sí, coño, hubo una vez hasta una votación en la que después José María García dijo la votación ha sido 17 no, 5 sí. Eso lo había dicho, Oye, pues a ver, que voten esta gente. Y todo con un papelito para ver si seguía o no seguía su entrenador. Ya, pues, sí. Pero no era mano alzada, era secreto. No, secreto. No, yo que sé quedase, era titular, Alvarito. ¿Con qué entrenador era? ¿O no se puede decir? No me acuerdo. No. Venga, hombre, ya dilo, si ya pasó mucho, ya prescrito. Pues mira, te lo juro que no me acuerdo, oye. Mientras, el bueno de Tony no se imagina que un seleccionador de fútbol masculino fuera una mujer. ¿Y al revés, Tony? ¿Al revés te lo imaginas? Y son solo 3, entre otras cosas, porque uno de ellos se tiró 27 años en el cargo. 0 títulos. 16 años sin acudir a ningún torneo internacional. Y para completar su palmarés, fueron casi 3 décadas de acoso y de abuso hacia todas las jugadoras que pasaron por sus manos, generación tras generación. Bueno, aunque él nunca las consideró jugadoras, siempre eran... A nosotros nos llamaban las niñas. ¡Vamos, chavalitas, vamos! Chavalitas. O a las catalanas nos llamaban polacas. Un preludio de lo que subyacía en ese gran iceberg machista, homófobo, misógino. Disfrutaba chillando a una jugadora delante del grupo. Le gustaba humillar a la gente delante de otras personas. O sea, la gente en una charla tenía miedo, la gente no hablaba, la gente no quería cruzárselo por el pasillo ni en el comedor. Que hubo Ángel María Villar con Ignacio Quereda no es que fuera dejadez, no, es que había un interés en que las jugadoras estuvieran amedrentadas, calladas, que se sintieran el último mono, porque así no pedían nada. Que al final el fútbol femenino era una sección que no importaba, pero tenía que estar ahí y daba igual quién estuviese. Quien no sepa aprovechar 3000 años de historia vivirá para siempre en las tinieblas. Y hablando de historia, la selección femenina de fútbol comenzó la suya a principios de la década de los 70, cuando las españolas aún no podían abrir una cuenta corriente sin el permiso del marido. Que una chica valiente golpeara una pelota era casi un acto de subversión. En una dictadura controlada por hombres, en un deporte dominado por hombres, un grupo de jugadoras se rebeló contra el statu quo franquista. Formaron equipos, establecieron competiciones, disputaron partidos
y el 21 de febrero de 1971 celebraron al fin el encuentro inaugural de la selección femenina en el estadio de la Condomina, en Murcia. Tuvieron que presentarse con el nombre de Combinado Nacional y no pudieron lucir el escudo de España en la camiseta porque la selección, presionada por la sección femenina de la Falange, no las reconocía. Rafael Muga, promotor deportivo y que siempre creyó en el fútbol femenino, recuerda al presidente de la Federación de Murcia. Un tal Venezuela, y al lado de las taquillas, no saquen la entrada, que el partido no se va a jugar. Una cosa que yo no creo que vuelva a ver en mi vida. Al final, como era más difícil desalojar el campo, permitieron que se jugara el partido. Fue contra Portugal. Resultado 3-3. Un gol fue de Conchi Sánchez, más conocida como Conchi Amancio. Era la capitana y la jugadora más destacada de aquel equipo prohibido. Meses después se hizo el primer viaje al extranjero, concretamente Italia. Allí las italianas arrollaron con un 8-1. Italia era un equipo con mucha más experiencia y había una gran diferencia de edad. Sí. ¿Te gusta? Mucho. ¿Se casaría con un futbolista? ¿Por qué no? ¿Puesto de un equipo? Interior izquierda. ¿Te sabes jugar? La selección española, pese a tener apenas un año de existencia, fue invitada a participar en el primer Mundial Femenino promovido por la UEFA. Debido a sus buenas actuaciones en varios partidos amistosos, el conjunto español se quedaría sin acudir por la prohibición del presidente de la Federación, José Luis Pérez Paya. La Federación nos cerró todas las puertas y las hubiera abierto, España estaría mucho más arriba. La Federación, presionado por la UEFA, había dado el paso de admitir oficialmente el fútbol femenino en 1980, cuando más de 15 países europeos ya tenían competiciones oficiales. De la oficialidad al primer partido hubo que esperar 3 años. El 5 de febrero de 1983 eligieron a Teodoro Nieto, seleccionador de fútbol sala, por aquello de que igual le sobraba tiempo. 5 años después, en 1988, Quereda entra en escena. Tras años aguantando vejaciones de un seleccionador nacional no cualificado, Me llaman a la habitación de la capitana y me presentan una carta pidiendo la dimisión de... Yo le dije, oye, yo tomo nota, yo estoy con vosotras, yo veo lo que pasa. Yo voy el martes a Madrid, hablo con el presidente Villar. Cogió Villar, la rompió y la tiró a la papelera. Estos son tonterías de las niñas. ¿Qué pasó? Que 3 o 4 chicas del equipo ya no vinieron nunca más. A nosotras, bueno, a mi generación, un poco la que fuimos al Mundial, nos había llegado que las jugadoras habían redactado una carta, pero acaba en un cajón y nunca más se supo. Las jugadoras cuentan que Quereda les amenazó. Esto ya lo han intentado otras antes y me las cargué. Nos dimos cuenta que una vez llegadas hasta ahí, había que dar un pasito más. Y nosotras en el 2015, con ese mismo problema, teníamos a los medios de comunicación. Bueno, el equipo ha sido un comunicado en el que estamos de acuerdo las 23 jugadoras. Ahora mismo sabemos un poco el revuelo que ha causado todo esto y vamos a ver cómo surge los próximos días. Tenían el apoyo de todas las jugadoras importantes de los clubes que les dijeron, si hay represalias, si a vosotras nos quieren llevar más, no vamos a ir otras en vuestro lugar. A la semana o así salió nuestra carta. Que eso también hizo ver que eso era de hace tiempo ya. Y hace solo unos minutos hemos conocido que Ignacio Quereda ha dimitido. Hasta luego, Mari Carmen. La Federación lo despidió con una carta llena de elogios a su gestión. Hola. Creo que no ha entendido nada, pero tampoco me extraña. Porque perro no come perro. Nosotros fuimos las primeras, pero ellos lo consiguieron. Ellos lo consiguieron. Fue como... Hemos conseguido el objetivo, pero como nosotras nos temíamos, hubo represalias. En mi caso, yo venía de jugar una final de la Champions, estaba jugando en Paris Saint-Germain, pero sí que lo veía venir. Yo sé que soy una persona incómoda, porque yo quiero siempre el 100%, busco siempre la mejora a nivel grupal y a nivel individual, y
Y creo que eso es difícil de llevar y difícil de entender por mucha gente que está dentro del fútbol femenino. Llegados al apartado de Jorge Vilda, no puedo resistirme a cederle los honores a Danae Boronat. Cualquiera salga y diga que no ha habido respeto o que haya habido alguna tacha para mi comportamiento con ellas. Però si ja li han dit totes a la cara, li han dit no et suportem, fot al camp, adeu, bye, bye. Jorge Vilda, escucha, las voces son muy potentes. 15 futbolistes, més 3, les millors, que no volen tornar a la selecció perquè no estan d'acord amb els mètodes de treball i en com les tracta el seleccionador, crec que és prou important com perquè se'n parli, se les escolti, que a sobre pretengui vendre's com la víctima d'aquesta situació i que continua amb el seu càrrec. És ridícul. Tan ridículo como que las jugadoras que disputaron partidos desde el 71 hasta el 83 sigan sin ser reconocidas oficialmente por la Real Federación Española de Fútbol. ¡Justicia! ¡Ya! Porque está muy bien que pasados 50 años se haga un homenaje en reconocimiento a las pioneras. Y que si ahora la fotito, me hago un discursito, pero el verdadero reconocimiento es que no pase ni un segundo más sin que se les considere selección nacional femenina de fútbol. Porque hace más de 50 años nos podíamos amparar en el franquismo y un machismo recalcitrante. Pero ¿y ahora cuál es la excusa? Por siempre somos por vosotras. Que si fuesen hombres te estaríamos diciendo vaya subnormales y vaya gilipollas la que le están liando a su seleccionador. ¿Tú crees que Rafa Benítez le destituyen por los resultados deportivos? No. ¿Y por qué le destituyen? Le destituyen porque pierde la confianza de los jugadores. No, porque... Entonces, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Que las jugadoras se dejen ir a los partidos y entonces a Jorge Vilda entonces le echen? Claro. Pero ¿sabes quién no quería a Rafa Benítez? ¿Quién no quería? Luka Modric. Por ejemplo. ¿Y Modric? ¿Hay alguien que diga, tenga alguna opinión mala de Luka Modric? Y no quería Benítez. Y eran motivos deportivos. He aquí unas pinceladas del presidente de la red. La Asamblea de la Federación Española de Fútbol exigía que solamente pudieran cobrar una ayuda al alquiler de vivienda a aquellos directivos de la Federación que tenían su residencia habitual fuera de Madrid. Él estuvo durante meses recibiendo 3.100 euros al mes de complemento salarial, a pesar de que su salario estaba por encima de los 600.000 euros, para ayudarle a pagar la vivienda que usaba cuando estaba en Madrid. En ese momento ya estaba censado en Madrid, él lo reconoce. Pero a pesar de eso, y teniendo en cuenta lo que decía la Asamblea, logra que la Federación Española alquile en su nombre un piso de lujo en la planta 29 de Torre de Madrid. Rubiales reconoce que han adulterado la competición tras el descenso del Depor. Incluso el nepotismo colocando a su propia pareja y de varios de sus colaboradores. El Rubi al juzgado por haber amenazado y coaccionado a los 5 miembros de la Asociación de Clubes de Fútbol de tercera categoría. El Confidencial ha podido acreditar que la Real Federación Española estaba detrás de un espionaje a David Avanzo. Juan Rubiales, ex jefe de gabinete del presidente de la Federación, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el pago de fiestas privadas con dinero federal. Rubiales utilizaba varias formas para grabar a las personas con las que se reunían o con las que hablaba por teléfono. El árbitro Alcoba Rodríguez gana la sentencia contra la red por despido improcedente. En el año 2018, poco tiempo después de llegar al cargo, decidió viajar a Nueva York para estar 6 días con una pintora mexicana con la que en ese momento tenía una relación, pero quería que la Federación Española de Fútbol asumiera esos gastos. Rubiales sufre una nueva derrota en los juzgados, tras haber manipulado las normas de la primera red. Todavía ese poder que tiene la Federación con los medios, y no voy a hablar de más porque lo sé de forma directa, las presiones que está ejerciendo la Federación para que en los medios no se publiquen, no se siga alimentando esta polémica, no se cosas que... ¿A qué medios ha presionado la Federación? Dímelo. Sí. Pues algunos de los que yo trabajo, por ejemplo, para que algunas como yo tengamos cuidado, que lo sé, que es así, que están presionando para que no se publiquen y no digamos ciertas cosas y expliquemos las cosas que sabemos. Y claro, hay un mundial próximamente. En la Federación te puede dar o quitar muchas cosas, pero hay mucho dinero detrás.
Alexis, hay mucho dinero, muchos acuerdos, muchas cosas. Una jueza atribuye a Rubiales un delito de estafa castigado con hasta 6 años de cárcel. Acuerdo para venderle nuestro fútbol a la Superliga Saudí, es que había una penalización si para esa Supercopa no se clasificaban el Real Madrid o el Barcelona, una penalización económica que repercutía directamente sobre el sueldo de Luis Rubiales. Y Rubiales es el máximo responsable de los árbitros que toman las decisiones sobre el campo en la Liga o en la Copa. Pero es que además en torno a la Federación Española de Fútbol hay un círculo de relaciones muy extenso que teje una auténtica red, una malla de influencia que es muy difícil de doblegar. Y en esa red, en esa órbita de Rubiales, por ejemplo, tiene un papel clave Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que es uno de sus mayores aliados. Nadie graba un audio si no tiene el objetivo de que en algún momento va a necesitar esos audios y que además va a estar dispuesto a emplearlos. ¿Cómo estás? Muy bien, venga, pues gracias por la vida. Las investigaciones, en primer lugar, lo que han demostrado es que Rubiales es alguien peligroso, alguien que está dispuesto a todo por seguir en el poder y que además puede tener información muy relevante sobre el gobierno, porque los ha estado grabando durante meses. Sabemos lo que tiene, pero no tenemos todo lo que tiene. Y probablemente Moncloa tienen ese miedo. A la hora de tomar una decisión sobre su futuro, estoy seguro de que están ponderando el riesgo de que aparezca algo que pueda comprometer de alguna forma al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Hay una manera muy sencilla de comprobar qué tan cierta es esa igualdad de la que tanto se llena la boca el presidente de la REF. Ellas reclaman profesionalidad, mientras Rubiales se toma con mucha calma atender a las jugadoras cuando éstas piden reunirse con él. Y ellos... Mensaje de Sergio Ramos. Al presidente, o me subes en lo que hablamos las semis, o chungo vamos. Y no te olvides del reloj Hublot. A ver cuándo nos lo tienen listo. Y mientras el Rubi... Todo el mundo con vosotros. Espectacular. Para nosotros no es una situación de género. Es una situación del lenguaje del vestuario, de códigos. Tenemos muy claro que indiscutiblemente e indiferentemente de ser hombre o mujer, y además lo está haciendo muy bien Jorge Vilda. Hablo de hombres y mujeres por igual. Y yo creo que no hay mucho más que hablar. Yo no puedo hablar cuando realmente tampoco sé muy bien de qué va el tema. Las 15 ya no son 15. Y poco a poco regresaron a la selección. Cada una con sus motivos, sus razones. Algunas mandaron el email, pero no fueron seleccionadas. Y otras mantuvieron sus principios hasta el final. A todas las jugadoras que a lo largo de la historia la selección española llamó a su puerta y que, de un modo u otro, padecieron el patriarcado. Vuestra pasión es nuestra pasión. Gracias por seguir soñando. Hay como mínimo 2 maneras de ver este conflicto. Por un lado, con estrechez de miras y creer que es un hecho aislado, sin fundamento. Un capricho de 4 niñatas caprichosas, como muchos interesadamente han dado a entender. Ok, y por otro lado, ampliar la mirada y ver que no es ningún caso aislado, que jugadoras de infinidad de países están reivindicando su espacio, sus derechos. Solo tú puedes decidir desprenderte de las antojeras y ampliar tu mirada.